Hola, mi nombre es Gisela Alejandra Munguía López y junto a mi compañero Dalis Maricela Morataya Ruiz nos toca hablar sobre la familia paramixoviridad, el cual se divide entre el virus de la parotiditis y el virus de la rociola infantil. Vamos a iniciar con lo que es el virus de la parotiditis. La parotiditis es una enfermedad vírica aguda que se caracteriza por lo que es fiebre, hinchazón y dolor a la palpación de una o varias glándulas salivales, por lo regular la parótida y a veces las glándulas sublinguales y submaxilares. La parotiditis también puede causar pérdida auditiva neurosensorial, tanto en lo que es en los niños como en los adultos. La infección aguda puede confirmarse mediante lo que es una prueba serológica para anticuerpos de inmunoglobulina M específicos contra el virus de la parotiditis. En la descripción del agente tenemos que el virus de la parotiditis es el agente etiológico de una parotiditis aguda benigna vírica que se produce una infección de las glándulas parótidas, los testículos y el sistema nervioso central. El síntoma principal es la hinchazón de las glándulas parótidas provocada por la inflamación. Esta enfermedad provoca una inflamación dolorosa de las glándulas salivales, sobre todo las glándulas parótidas que están a los lados de la cara, justo debajo de las orejas. Gracias a la vacuna triple viral que protege contra lo que es el sarampión, la rubiola y la parotiditis. En muchos países ya casi no se ven casos de esta enfermedad. Sin embargo, es muy importante conocerla. La parotiditis es una enfermedad altamente contagiosa y lo curioso es que solo tiene un serotipo, o sea, lo que quiere decir que solo hay una versión de este virus que puede afectar a los seres humanos. En los lugares donde no existen programas de vacunación, hasta lo que es el 90% de las personas se infectan antes de cumplir lo que son los 15 años. O sea, la mayoría de los niños y adolescentes se contagian en algún momento de la vida si no están vacunados. El virus se transmite de lo que es de persona a persona, ya sea por contacto directo o a través de gotas respiratorias, ya sea que sean expulsadas al toser, al estornudar o incluso hablar. Una de las cosas más complicadas es que el virus se puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas. De hecho, antes de que la persona se enferme, ya está eliminando el virus en lo que son sus secreciones respiratorias. Esto hace que sea muy difícil controlar su propagación, sobre todo si las personas no saben que están contagiadas. Además, el vivir o trabajar en zonas densamente pobladas como barrios concurridos puede aumentar lo que es el riesgo de transmisión. Eh, con respecto a la distribución, es importante recalcar lo que decía anteriormente, que no todas las personas que se contagian presentan síntomas. De hecho, hay una tercera parte de los infectados que tienen infecciones asintomáticas, o sea, personas que están contagiadas pero no se dan cuenta porque no presentan síntomas visibles. Esto es todavía más común en lo que son niños menores de 2 años, donde la mayoría de los casos son subclínicos, o sea, que no tienen síntomas claros, lo que también dificulta detectar y controlar lo que es la enfermedad. El clima también afecta un poco en algunas zonas templadas, en regiones donde las estaciones son más marcadas. En esas regiones, la mayor cantidad de los casos ocurre en invierno y primavera. Y en los lugares donde no se aplica la vacuna, la parotiditis se considera una enfermedad endémica, lo que significa que está presente de forma constante en la población y no solo aparece en brotes esporádicos. En aquellos países donde se ha mantenido una alta cobertura de vacunación, la cantidad de casos ha bajado notablemente, demostrando que la vacuna sí tiene una efectividad para prevenir y controlar la enfermedad, pero no solo protege a cada persona individualmente, sino que también ayuda a reducir lo que es la transmisión del virus en toda la comunidad, evitando epidemias y complicaciones graves como la encefalitis. Ahora vamos a ver algunos datos importantes sobre el virus de la parotiditis que nos van a ayudar a entender cómo se transmite y a quiénes puede afectar. En su reservorio tenemos que el único reservorio del virus de la parotiditis es el ser humano. Esto quiere decir que solo las personas pueden portar y transmitir el virus. Aquí no hay animales involucrados en su propagación. El periodo de incubación después de que una persona se contagia, el virus tarda entre 14 y 25 días en manifestarse, aunque en la mayoría de los casos el periodo de incubación es de 16 a 18 días. Durante este tiempo, la persona todavía no presenta síntomas, pero el virus ya se está multiplicando en su cuerpo.
En el periodo de transmitibilidad tenemos que la parotiditis es bastante contagiosa. El virus se puede encontrar en la saliva desde 7 días antes de que aparezcan los síntomas y hasta 9 días después. También puede estar presente en la orina desde 6 días antes hasta 15 días después del inicio de la enfermedad. El momento en que la persona es más contagiosa va desde los 2 días antes del comienzo de los síntomas hasta 4 días después. Y algo importante es que, como ya lo mencionaba anteriormente, es que incluso las personas que no presentan síntomas, en los casos asintomáticos, también pueden transmitir este virus, lo que complica un poco más su control. En la susceptibilidad, cualquier persona que haya sido vacunada o que no haya tenido la enfermedad antes es susceptible, o sea, puede contagiarse, pero lo bueno, o sea, el lado positivo es que si una persona alguna vez se infecta, ya sea con síntomas o sin síntomas, la inmunidad que va a desarrollar va a ser de por vida. En la mayoría de los casos, una sola infección va a bastar para quedar protegido de por vida. En la patogenia, la parotiditis es causada por un virus del que solo se conoce un serotipo, como lo decía anteriormente. Este virus provoca lo que se conoce como una infección citolítica, lo que quiere decir que infecta las células y las destruye en el proceso. Y va a causar inflamación y daño en los tejidos. Todo comienza cuando el virus entra al cuerpo a través de las vías respiratorias superiores, infectando las células epiteliales de esta zona. Luego puede llegar a las glándulas parótidas a través del conducto de Stensen que conecta la boca con la glándula o por medio de la viremia, que es cuando el virus entra en la sangre y se distribuye por el cuerpo. Una vez que el virus está en la sangre, el virus puede llegar a varios órganos, como son los testículos, los ovarios, el páncreas, la glándula tiroides y otros tejidos del cuerpo. En general, los síntomas que presentan las personas infectadas no son directamente causados por el virus, sino por la respuesta inflamatoria del sistema inmune que trata de combatirlo. Tenemos acá lo que es el cuadro clínico de la parotiditis, ya que esta tiene varias fases que se desarrollan de manera progresiva. Tenemos el periodo de incubación que dura entre 12 y 25 días, con un promedio de 14 a 18 días. En esta etapa no hay síntomas, es una etapa completamente asintomática, pero es importante porque aunque no se ve enfermo, el paciente ya puede contagiar. Tenemos el periodo prodrómico, que es una fase previa a las manifestaciones más evidentes de la enfermedad. Sus síntomas generales son parecidos a los de una gripe, como fiebre baja, malestar general, anorexia, cefalea, mialgia y adenofagia. En esta etapa el virus ya está afectando al organismo, pero todavía no aparece la inflamación característica de la parótida. Tenemos el periodo de estado, que son manifestaciones típicas. Aquí aparecen los síntomas clásicos de la parotiditis que permiten identificarla más fácilmente, como tumefacción, que hinchazón, el dolor aumenta al masticar o al comer alimentos ácidos. También el ángulo mandibular, lo que da el aspecto característico de que dicen de cara de ardilla. El conducto de Stenson se ve inflamado y enrojecido, hay fiebre moderada, disminuye la secreción salival, produciendo boca seca. Tenemos sus complicaciones, aunque la mayoría de los casos son benignos, la parotiditis puede tener complicaciones, especialmente en adultos, como orquitis, que es inflamación de los testículos, meningitis aséptica, encefalitis, pancreatitis aguda y entre otras. En el diagnóstico de laboratorio de la parotiditis, el diagnóstico de la parotiditis puede hacerse tanto por medios directos, que detectan el virus, como por medios indirectos, que identifican la respuesta del cuerpo frente a la infección. En el aislamiento del virus, el virus de la parotiditis se puede aislar a partir de distintas muestras del paciente, como saliva, orina, faringe, secreciones del conducto de Stenson y en algunos casos de líquido cefalorraquídeo. El virus está presente en la saliva unos 5 días después del inicio de los síntomas y en la orina hasta por 2 semanas. En el laboratorio, este virus crece bien en cultivos de células de riñón de mono, donde produce células gigantes multinucleadas, típicas de los virus de este grupo. Además, las células infectadas provocan hemaabsorción, o sea, lo que quiere decir que los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, de cobayo se adhieren a las células infectadas gracias a la hemaglutinina del virus. Los diagnósticos serológicos, como el diagnóstico, también puede confirmarse mediante análisis de sangre
que busca anticuerpos específicos contra el virus. Si se observa un aumento de 4 veces en los anticuerpos o si se detecta el anticuerpo inmunoglobulina M específico, esto indica lo que es una infección reciente. Para esto se utilizan varias técnicas como ELISA, inmunofluorescencia y pruebas de inhibición de la hematoaglutinación. Y también los métodos modernos, como hoy en día se usan con frecuencia lo que es la técnica del RT-PCR, que permite detectar directamente el material genético del virus en secreciones respiratorias, como lo es de forma rápida o de forma precisa. En el diagnóstico diferencial es muy importante porque no toda inflamación de la glándula parótida significa que el paciente tiene parotiditis viral. Hay otras enfermedades que también causan aumento del volumen en la región parotidia, pero tienen características distintas. Tenemos la parotiditis bacteriana aguda, tiene un inicio brusco con fiebre alta y dolor intenso y se puede observar pus en el conducto externo, lo que ayuda a distinguirla de la viral. Generalmente es unilateral y suele deberse a bacterias como estafilococo aureus y aparecen en pacientes deshidratados o con mala higiene bucal. También tenemos la parotiditis crónica recurrente, que ocurre con episodios repetidos de inflamación de la parótida, causa dolor leve y saliva turbia. Esta es más frecuente en niños. A diferencia de la viral, en esta no hay fiebre ni síntomas generales importantes. Tenemos también la obstrucción por litiasis, la cual se produce por cálculo en el conducto salival y puede provocar dolor y tumefacción después de comer, ya que al estimularse la saliva no puede salir. A veces el cálculo puede palparse en el trayecto del conducto. El dolor aquí está relacionado con la alimentación, lo cual este es un dato clave. Tenemos tumores de parótida que se presentan como una masa firme de crecimiento lento y sin fiebre. Estos son unilaterales y en algunos casos pueden acompañarse de lo que es parálisis facial si se afecta lo que es el nervio facial. Aquí la clave para diferenciar es la evolución lenta y sin signos inflamatorios. Tenemos la sarcoidosis, que en ambas hay tumefacción glandular crónica y bilateral y se asocian a sequedad bucal y ocular. Son enfermedades autoinmunes o sistémicas, pero no son infecciosas. Tenemos también la linfadenitis cervical, que es una inflamación de los ganglios del cuello, no de la glándula parótida. Esta produce tumefacción dolorosa cervical, pero no depende de la parótida. Esto es importante palpar bien para distinguir si el aumento del volumen viene de un ganglio o de lo que es una glándula. El tratamiento de la parotiditis es principalmente sintomático, ya que no existe un antiviral específico para combatir este virus. Sin embargo, la prevención mediante la vacunación ha sido un método muy eficaz para controlar la enfermedad. La prevención con vacuna contra la parotiditis es el medio más efectivo para evitar la transmisión del virus. Desde 1967 se utiliza la vacuna atenuada, que se aplica como parte de la vacunación triple viral, como ya se la mencioné anteriormente. Se las mencioné, que protege contra el sarampión, parotiditis y rubiola. Gracias a su aplicación, la incidencia de la enfermedad ha disminuido drásticamente, pasando de 76 casos a solo 2 por cada 100.000 habitantes. Esto demuestra que la vacunación no solo protege al individuo, sino que también reduce la circulación del virus en la comunidad. El tratamiento sintomático, también es importante recordar que el manejo clínico consiste en aliviar los síntomas, como reposo mientras dura la fiebre, analgésicos y antipiréticos como lo es paracetamol o ibuprofeno para el dolor y la fiebre, dieta blanda, evitar alimentos ácidos o duros que aumenten el dolor al masticar, una buena hidratación y compresas tibias en la región parotidia para aliviar las molestias. La parotiditis, aunque generalmente es una enfermedad benigna, en algunos casos puede producir complicaciones importantes, sobre todo en adultos y en personas que no están vacunadas, como la orquitis, que es una complicación más frecuente en varones postpuberales, ocurriendo en un 20 o un 30% de los casos. Estos manifiestan con dolor, inflamación testicular y pueden llevar a atrofia del testículo. Y suelen aparecer de 4 a 8 días después de la inflamación parotidia. La oforitis, mastitis o tiroiditis, que son menos comunes,
y se presentan como inflamación dolorosa de los ovarios, las mamas o la tiroides, aunque no son graves, pero pueden llegar a causar molestias locales y requieren un manejo sintomático. Tenemos también la meningitis aséptica, que puede aparecer incluso sin inflamación visible de la parótida. El líquido cefalorraquídeo es claro, pero con pleocitosis linfocítica, que es aumento de los linfocitos, generalmente tiene una evolución benigna, pero requiere vigilancia neurológica. Encefalitis es una complicación rara, pero muy grave, y se manifiesta con convulsiones, alteraciones, y en casos severos puede dejar secuelas neurológicas. Pancreatitis aguda, que esta se presenta con dolor abdominal intenso, náusea, vómito y aumento de la amilasa sérica. También sordera neurosensorial, que esta es una complicación rara, pero es muy temida porque suele ser unilateral, de inicio súbito e irreversible, y eso ocurre por afectación del nervio auditivo. En el pronóstico, la parotiditis no complicada suele tener un pronóstico favorable. En la mayoría de los casos, el paciente se recupera por completo, sin dejar secuelas. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir recidivas, o sea que los síntomas vuelvan a aparecer durante la segunda semana de la enfermedad, aunque es muy poco común, pero pueden quedar secuelas permanentes como sordera y parálisis facial, como ya lo mencionaba anteriormente. El pronóstico es bueno cuando no hay complicaciones graves y el paciente puede recibir una atención adecuada. En su prevención y control, la prevención es la parte más importante del manejo de la parotiditis, y esta se basa fundamentalmente en la vacunación y en la educación sanitaria. La población debe estar informada sobre la importancia de vacunarse para evitar la diseminación del virus. Los programas de inmunización infantil deben mantenerse con alta cobertura para garantizar la protección colectiva. La vacuna es utilizada, es una vacuna de virus vivos atenuados y se aplica en combinación con las vacunas contra el sarampión y la rubiola. Esta se recomienda administrarla entre los 12 y 18 meses de edad. En muchos países se aplica una segunda dosis durante la niñez para asegurar una inmunidad más duradera. Más del 90% de las personas vacunadas adquieren inmunidad duradera, una inmunidad que puede persistir toda la vida. Existen distintas cepas de la vacuna. La más usada es la cepa Yerli, que no se asocia con meningitis aséptica. La vacuna pues puede tener sus reacciones adversas como fiebre, dolor, y en casos raros como orquitis, sordera neurosensorial o trombocitopenia. Además, el riesgo de la meningitis causada por la vacuna es 100 veces menor que el riesgo producido por la infección natural del virus. Sus contraindicaciones es que no se pueden aplicar en personas inmunodeprimidas y no se recomienda en mujeres embarazadas ni en aquellas que planean embarazo. Sin embargo, no es contraindicación si la persona usa dosis bajas de esteroides o esteroides tópicos o inhalados. La parotiditis suele tener un pronóstico bueno y tiende a curar sin complicaciones. La vacunación triple viral es la mejor herramienta de prevención, de que más del 90% de las personas vacunadas desarrollan inmunidad duradera. Además, la vacuna es muy segura y sus reacciones adversas son leves y transitorias. Hola, mi nombre es Odalis Morata y me corresponde hablarles sobre el tema ruseola infantil. En muchas bibliografías lo podemos encontrar como exantema súbito o sexta enfermedad. Vamos a empezar con la siguiente diapositiva, con lo que es la descripción del agente. Comenzamos con lo que es la descripción del agente. El agente infeccioso, la causa más común del exantema súbito es el herpes virus número 6, de la subfamilia del herpes virus beta. El herpes virus número 6 puede dividirse en herpes virus humano 6 alfa y herpes virus 6 beta, por medio de técnicas monoclonales. Ahora bien, se sabe que gran parte de las infecciones del herpes virus humano número 6 en los seres humanos son causadas por el herpes virus número 6 beta, y presenta casos de exantema súbito. Más que todo también se puede dar por el herpes virus número 7. O sea, podemos tenerla ya sea por el herpes virus número 6 como por el herpes virus número 7. Continuamos con el punto número 2 de la enfermedad, que es la descripción de la enfermedad. El exantema súbito es un padecimiento eruptivo febril agudo
de origen vírico, o sea que se da por algún virus, que puede por lo general afectar a los niños menores de 4 años de edad, pero es más común en los niños menores de 2 años o antes de los 2 años. Es una manifestación de la enfermedad causada por el herpes virus humano 6 beta. Se presenta fiebre repentina que dura de 3 a 5 días y puede llegar a los 41 grados Celsius. La fiebre se da por lisis y va seguida de una erupción maculopapulosa en el tronco y más tarde en el resto del cuerpo, como suele parecer rápida, pero suele desaparecer rápidamente. Los síntomas más comunes son leves, pero han descrito convulsiones febriles. Es algo complicado con los niños pequeños. El aspecto del cuadro clínico en los niños comprende de fiebre alta sin erupción cutánea, inflamación en los tímpanos y en raras ocasiones meningoencefalitis, convulsiones recurrentes o hepatitis fácilmente. Pero esto se da más que todo por la intensidad de la fiebre, pero no es muy común. O sea, prácticamente en la descripción de la enfermedad podemos ver que el niño puede presentar la fiebre. Después de la fiebre vienen las erupciones cutáneas, que empiezan por el tronco y ahí se van dirigiendo a lo que es las demás partes del cuerpo, ya sea sus extremidades y su carita. Como punto número 3 tenemos lo que es la epidemiología. El herpes virus número 6 es el herpes virus de propagación más rápida y se excreta en las gargantas del 10% de los bebés para los 5 meses de edad, el 70% para los 12 meses de edad y el 30% de los adultos. Casi toda la población presenta anticuerpos contra este virus para los 5 años de edad. La infección es más común durante la infancia. ¿Por qué? Porque no tienen aquella capacidad de tener aquella cantidad de anticuerpos que puedan reaccionar a esta enfermedad. Eso en cuanto a la epidemiología. Como punto número 4 tenemos lo que es la distribución. La distribución se ha visto a nivel mundial. En los libros encontré que se podía dar en China, se da en Japón, Estados Unidos y en Reino Unido, donde se ha descrito mejor la seroepidemiología del herpes virus humano 6. La incidencia alcanza su máximo en los lactantes entre los 6 y 12 meses de edad, como se los había mencionado antes, que se da en propagación a los niños menores de 2 años. Y la prevalencia en el 65% a 100%. Al llegar a los 2 años, la seroprevalencia en las mujeres en edad reproductiva varía del 80% al 100% en gran parte del mundo. Si bien se ha observado tasas de apenas 20% en Marruecos y 49% en Malasia, pero rara vez se reconocen brotes perfectamente definidos de exantema o de infección por herpes virus humano 6. Solamente en Japón se ha descrito que una predilección estacional puede darse a finales de invierno y a comienzos de primavera. Como punto 5 y 6 tenemos que el punto 5 es el reservorio, que lo busqué en varias bibliografías y en todas aparecía que el humano es el principal reservorio de la infección. En modo de transmisión tenemos que en los niños la rápida adquisición de la infección es en la primera infancia, una vez que desaparecen los anticuerpos de la madre y la elevada prevalencia del ADN del herpes virus humano 6 en las glándulas salivales de los adultos indican que el contacto salivar con los cuidadores y los padres quizás sea el mecanismo más probable de la infección. A muchos nos hemos fijado en algunas ocasiones que por cariño, muestras de cariño, los padres a veces besan a los niños en la boca, les besan sus manitas y sabemos que los niños tienen tanta curiosidad que todo lo aprende con el tacto. Entonces si usted está infectado y le besa sus manitas a los niños, ellos vienen y se las meten a la boca. Entonces ahí viene el modo de contagio. Y sin embargo, en un estudio realizado en Estados Unidos, podemos que la tasa de infección específica por edades aumenta cuando había más de un hijo en el núcleo familiar. Esto indica que los niños también pudieran ser reservorios para poder ser infectantes. Y también se puede dar por riñones e hígado trasplantados de donantes que estén infectados por el virus del herpes humano. Pueden originar infección primaria en receptores seronegativos.
Como punto 7, periodo de incubación. Es de 10 días con un lapso habitual de 5 a 15 días. Pero en receptores susceptibles, aquellos que han sido operados con un trasplante, el cuadro clínico suele aparecer de 2 a 4 semanas después del trasplante. En lo que es el periodo de transmisibilidad, tenemos que en la infección aguda se desconoce. Después de la infección aguda, el virus puede permanecer latente en ganglios linfáticos, riñones, hígado, glándulas salivales y otros monocitos. Se ha precisado la duración de la posible transmisibilidad derivada de estas infecciones. Pueden ser latentes, podrían durar prácticamente para toda la vida. Como punto número 9 tenemos lo que es la susceptibilidad. La susceptibilidad en general, la tasa de infección en los lactantes menores de 6 meses son bajas, pero aumentan rápidamente después de esa edad, lo cual indica que existe protección temporal conferida de los anticuerpos de la madre que llegan a través de la placenta. Son raros los segundos casos de exantema súbito. La mayoría de las personas al parecer tienen la infección latente establecida, pero se desconoce su verdadera importancia clínica, en particular en los individuos inmunodeprimidos, aquellos que han sido diagnosticados con alguna enfermedad, que tienen el sistema inmunológico bastante deprimido, en quienes la enfermedad primaria puede ser grave y hace síntomas más prolongados. O sea, puede alargar la sintomatología como puede hacerlo más grave. Número 10 tenemos lo que es la patogenia, la infección por herpes virus humano tipo 6, sobre todo la variante del beta, y en menor medida del herpes virus número 7, es la causa de la ruceola infantil. El virus se transmite principalmente a través de la saliva, como les hablé anteriormente, de personas infectadas, y en la fase inicial se replica en linfocitos T CD4 positivos y otras células inmunes, generando una viremia que coincide con la fiebre alta de altas características. La respuesta inmunitaria del huésped, tanto humoral como celular, controla progresivamente lo que es la infección, y la aparición del exantema se asocia a la acción de la respuesta más que a la lesión directa del virus en la piel. Tras la fase aguda, el virus no se elimina, sino que se establece latencia en células monoclonales de sangre periférica, células madre, hematopoyésicas y glándulas salivales, con posibilidad de reactivación, sobre todo en condiciones de inmunodepresiones. Como punto 11 tenemos lo que es el cuadro clínico. En este cuadro veremos la fase febril, la aparición del exantema y algo otros síntomas que no son muy comunes también. En la fase febril tenemos que comienza con una fiebre alta repentina hasta de 40.5 grados Celsius, que dura de entre 3 a 5 días. En la aparición del exantema, esto se da después de la fiebre, o sea, tras la disminución de la fiebre aparece una erupción maculopapulosa rosada, que se inicia desde el tronco y se extiende al cuello, cara y extremidades, como lo podemos observar en esta imagen del niño, que tiene esas manchas, es como, se puede decir, como tipo sarpullido rosado, que se extiende desde lo que es el tronco del niño, se puede dar hasta llega al cuello, puede llegar a su cara y a las extremidades. Otros de los síntomas tenemos como irritabilidad, conjuntivitis, linfadenopatía cervical posterior, o sea, en esta parte de acá. Y podemos tener que también la pérdida del apetito en los niños y en algunos casos convulsiones febriles, porque a veces la fiebre es demasiado elevada y esa es la manera del cuerpo de reaccionar a esta sintomatología. Número 12 tenemos el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la ruceola infantil se basa en la identificación de virus herpes humano tipo 6 mediante las siguientes pruebas de laboratorio. Tenemos 3. La reacción en cadena de la polimerasa PCR. Esta se detecta el material genético del virus en muestras clínicas, como puede ser en sangre como en saliva también. El cultivo viral. Este aísla el virus en las muestras para su identificación. Tenemos el 3, que es la serología. Detecta anticuerpos específicos contra el herpes virus
6, indicado en una infección pasada o reciente. Estas pruebas permiten confirmar la presencia del virus y diferenciar lo que la ruceola infantil de otras enfermedades con síntomas similares, como lo vamos a ver en el siguiente punto, que son los diagnósticos diferenciales. Como punto número 13 tenemos, como les había dicho, el diagnóstico diferencial. La ruceola infantil, también conocida como exantema súbito o sexta enfermedad, como se lo dije al inicio de la presentación, se debe diferenciar de otras enfermedades que presentan fiebre y exantema en niños pequeños. Las principales condiciones a considerar se incluyen, les voy a presentar a medida diferentes enfermedades y comparaciones con lo que es la ruceola. Tenemos como la primera comparación el sarampión o rubeola a comparación con la ruceola. Como se ve en la imagen, el sarampión se caracteriza por un exantema maculopapuloso que se comienza en la cara y se extiende hacia abajo, y la ruceola se caracteriza por fiebre alta repentina seguida de un sarpullido rosado con fiebre que desaparece. La del sarampión tiene la característica que el niño comienza en su cara, comienzan lo que son los exantemas, que se van dirigiendo hacia abajo, van de la carita hasta lo que sigue del cuerpo. Y la ruceola no, la ruceola empieza en el tronco y puede terminar en su cara. Y que es tipo sarpullido, y el sarampión no, el sarampión son pequeñas, como pequeñas erupciones, un poco más grandes, más separadas que lo que es la ruceola. Como siguiente diagnóstico diferencial tenemos a la escarlatina, que es causada por Streptococcus pyogenes. Se caracteriza por un exantema eritematoso con una estructura similar a la lija y una lengua en fresa, como lo podemos observar ahí en la imagen. La lengua del niño viene siendo como similar a esta fruta, y lo que es el exantema es eritematoso y se parece a una textura como que si fuera una lija. A comparación de lo que es la ruceola, no presenta afectaciones en la boca ni en la lengua. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Se parece, sí, pero una de las características de la escarlatina, que es la más característica, es lo de la lengua, que es una lengua en fresa, así se le llama. Y en lo que es la ruceola no se presenta nada de sintomatología en lo que es la boca ni en la lengua. Como siguiente diagnóstico diferencial tenemos lo que es el eritema infeccioso o quinta enfermedad. Este es causado por barbovirus B19. Se caracteriza por un exantema en forma de mejillas abofetadas, como lo podemos observar ahí en el niño, seguido de un patrón en encaje y en tronco, como se pueden observar esas pequeñas manchas en sus bracitos. Y lo más característico de esta es que comienza en las mejillas y se ve como que el niño está golpeado, pero no. Es este tipo de infección que causa esa erupción en la cara del bebé. Tenemos y a comparación de lo que es la ruceola infantil, esta erupción que aparece después de una fiebre y puede ser de puntos rosados a rojos, y que se caracteriza por su localización, que como se los dije antes, comienza primero del tronco, luego sigue al cuello, luego a la cara. El siguiente diagnóstico diferencial es la reacción a medicamentos. Puede presentarse como una extensión maculopapulosa, pero que se aparece tras la administración de ciertos fármacos. La diferencia entre las dos imágenes que están ahí, como se observa bien, que la de reacción de medicamentos se da como le decimos nosotros, como ronchas grandes que se extienden. Esa es como una reacción alérgica a ciertos fármacos. A diferencia, como se los he mencionado ya en varias ocasiones, la ruceola es como un tipo sarpullido. Puede ser rosadito, puede ser rojo, pero no así como manchas, como lo que es lo de la reacción a medicamentos. Como se puede observar en la imagen, es bien notoria la diferencia. Ya el niño tiene esas características como
como alérgicas con esas manchas grandes, extendidas. Como siguiente diagnóstico tenemos la enfermedad de manos, pies y boca. Causada por enterovirus, presenta lesiones vasculares en la boca, en las manos y en los pies. A diferencia de lo que es la ruceola se caracteriza por una fiebre alta que dura unos días, seguida de una erupción de las manchas rosadas en el tronco, que puede extenderse sí a varias extremidades, pero no en manos, pies y boca. Esa es la gran diferencia que hay. La ruceola infantil no va a afectar su boca, pies y manitos, solo puede afectar sus bracitos, sus piernas, el tronco y la cara, pero no su boca, no lenguas, no pies ni manos. Esa es la principal diferencia entre estas dos. La enfermedad de pies y manos, como se llama, manos, pies y boca, esa afecta ahí, solo ahí, la boca, las manos y los pies. La ruceola infantil no afecta esas zonas. Como siguiente diagnóstico de infección tenemos mononucleosis infecciosa causada por el virus Epstein-Barr. Puede presentar lo que es fiebre, linfadenopatías y exantema. Al igual que la ruceola presenta exantema, pero la diferencia entre estas es que la mononucleosis infecciosa presenta la inflamación en los ganglios linfáticos, preferiblemente las que están aquí, las cervicales, y las que están por las mejillas. A diferencia de la ruceola no tiene esta afectación. Entonces esa podría ser un signo de diferencia entre estas dos enfermedades. El siguiente diagnóstico es sepsis meningocócica, una infección bacteriana grave que puede presentar fiebre y exantema petequial. El exantema petequial son esas erupciones que se ven en la imagen, que son causadas por rompimientos de vasos sanguíneos en esa zona. El color característico de esta puede ser roja, morada y no desaparecen con la palpación. Entonces, la diferencia con la ruceola es que las ruceolas son, como se los mencioné, tipo sarpullido, no se ve tan grave, se da después de una fiebre, pero hasta ahí. No es como esta, que es una infección bacteriana muy grave que puede afectar bastante al niño hasta llegar a rompimiento de vasos sanguíneos en las zonas. Ahora, como el punto 14, tenemos el tratamiento. En tratamiento no se ha establecido una terapia definitiva, pero al igual que el mejoramiento caracterizado del herpes virus beta, el CMV, el herpes virus humano 6 parece ser susceptible in vitro al ganciclovir y el foscarnet. Son dos de los fármacos que se pueden utilizar, pero es menos susceptible a lo que es el aciclovir, ya que el virus no contiene timinacinasa, entonces solo hace susceptible, o sea, lo hace menos susceptible. Como punto 15 tenemos lo que son las complicaciones, convulsión. Tenemos varias. Tenemos lo que es las complicaciones febriles. La más frecuente puede ocurrir durante la fase de fiebre alta. La meningoencefalitis es muy rara, pero es asociada generalmente a pacientes inmunocomprometidos, o sea, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad que sea como VIH o alguna enfermedad que les tenga el sistema inmunológico bajo. Tenemos hepatitis transitoria. En algunas evaluaciones leves de la enzima hepática podemos considerar que hay algunos casos que sí se da. Tenemos trombocitopenia. Esto es temporal, pero es leve y autolimitada, rara vez clínica. Esto significa que no es muy grave, no es muy dado, pero sí se da. Tenemos complicaciones hematológicas o del sistema inmune, o sea, es más frecuente en pacientes con inmunodeficiencia subyacente. O sea, son aquellos pacientes, como se lo mencionaba, que tienen el sistema inmunológico bastante dañado, lo tienen muy bajo,
no tienen aquellas defensas que puedan contrarrestar la enfermedad por sí sola, ya que la enfermedad en sí no tiene tratamiento conferido que diga sí, este es el tratamiento, pero como la ruceola viene dependiendo del herpes humano tipo 6 o puede ser del 7, se le puede asignarlo como le llamaba el Ganciclovir o el Foscarnet. Entonces, sí se dan algunas complicaciones, pero ya en personas que tienen el sistema inmunológico bastante comprometido y no pueden contrarrestar dicha enfermedad por sí sola. Como punto 16 tenemos lo que es el pronóstico. En general, hablemos de manera general, es excelente en la mayoría de los niños sanos. La enfermedad es autolimitada y los síntomas suelen resolverse en 3 a 7 días sin tratamiento específico. En cuanto a la fiebre y exantema, la fiebre desaparece primero, entonces seguida de la erupción cutánea que se resuelve espontáneamente. O sea, la fiebre y el exantema se resuelven por sí solos. Hay convulsiones febriles, aunque son las complicaciones más comunes. Generalmente no dejan secuelas neurológicas. Simplemente es porque la fiebre ha llegado a ser demasiado elevada, entonces eso causa las convulsiones en niños. Acordémonos que la mayoría de niños es bastante débil en esos aspectos. En pacientes inmunocomprometidos pueden presentar formas más graves o prolongadas, como se lo mencionaba anteriormente, con rasgos de encefalitis o hepatitis severa. Se puede dar, pero solo en cuestiones de personas con inmunodeficiencias. Entonces no es tan común que se dé, pero sí en personas que obtienen el virus podría llegar a ese extremo. En cuanto a la inmunidad, después de la infección primaria se desarrolla una inmunidad duradera, aunque el virus puede permanecer latente y reactivarse en situación de inmunodeficiencia. Entonces, aunque se cura solo, o sea, no tiene un tratamiento específico, puede quitarse, pero no del todo, sino que se queda como algo recesivo, como lo dice allí, una enfermedad latente. Entonces puede afectarnos en tiempos que tengamos el sistema inmunológico decaído por X razón. Como punto 17 y último punto tenemos lo que es la prevención y control. En métodos de control no se encuentran medidas eficaces. Lo busqué en varias bibliografías y no se encontraban. Pero podemos poner una que encontré en OPS, que es las medidas preventivas. Es preferible evitar el trasplante de órganos de aquellas personas que tienen sospecha de tener el virus del seropositivo de herpes virus humanos tipo 6 o 7, receptores seronegativos en aquellos que no lo tienen. Como ver, podemos también tener el control del paciente de los contactos y el ambiente inmediato. Podemos tener lo que es el aislamiento en hospitales y otras instituciones de atención cuando se sospeche que algún exantema súbito. Es preferible aplicar al paciente las medidas de aislamiento para protegerlo de algún contacto que pueda tener. En desinfección concurrente no corresponde, eso es lo único que encontré. En la inmunización de los contactos no corresponde, pero parece haber inmunidad sostenida contra la reinfección después de las infecciones primarias, por lo cual que sea favorable o factible la labor a una vacuna. Entonces no se encuentra alguna vacuna que pueda ser tan eficaz como para controlar esto. Investigación de los contactos y la fuente de infección, o sea, no corresponde hacerlo, pero dada la elevada prevalencia del paciente podríamos buscarlo los portadores asintomáticos en la población. Tratamiento específico no hay. Medidas en caso de la epidemia tampoco no hay ninguna. Repercusiones en caso de desastre tampoco tenemos. Y medidas de internacionales tampoco hay. Esto más que todo es lo único que pude encontrar en OPS. Entonces, es poco la medida de prevención y control que se pueden tener, pero lo más seguro en niños es que alguna persona que esté contagiada de este virus
no tenga contacto directo con su, ya sea su saliva, porque es ahí la manera de transmisibilidad, como se lo mencioné anteriormente, que puede el niño contagiarse. O puede contagiarse también porque tenga deficiencia de algún órgano y necesite trasplante y el donante tenga este virus. Entonces ahí es la manera que se puede contagiar. Pero de lo contrario, no se presentan algunos signos en los libros que puedan ayudarnos a saber algo más de esta enfermedad. Es poco común, pero se da, pero no tiene tanta información hasta ahorita que sea actualizada. Entonces, eso ha sido lo que pudimos encontrar de esta enfermedad. Bueno, esta presentación ha llegado a su fin. Espero haya sido de su agrado y de su comprensión. De parte de mi compañera y mi persona, muchas gracias por su atención. Espero que hayamos resolvido algunas dudas y hayamos llegado a explicarles de la mejor manera posible estos dos tipos de enfermedades, lo que es la parotiditis y la ruceola infantil, que vienen siendo de la familia Paramyxoviridae. Gracias por su atención.